Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin y hoy tengo como título No huyes más de lo que debes enfrentar. Y en esta reflexión aprenderemos a través del ejemplo de Jacob a reconocer y enfrentar aquello de lo que hemos estado huyendo durante años, nuestros miedos, errores, heridas y estar demasiado enfocado en estrategias humanas. Descubriremos cómo la soledad, la lucha interna y la redención a Dios nos permite confrontar nuestra verdadera identidad, recibir transformación y bendición, y caminar con confianza en la vida que Él ha preparado para nosotros. Hay momentos en la vida en los que Dios nos arrincona suavemente contra una pared invisible. Esto no es juicio, no es castigo, es amor. Es ese amor severo del Padre que no permite que sigamos huyendo de aquello que debemos enfrentar. Veamos un poco el contexto de este momento en la vida de Jacob. La historia de Peniel ocurre en un momento crucial de la vida de Jacob. Tras años de huir de Esaú, de su familia y de sí mismo, Jacob se encuentra al borde del río Jaboc solo y cargado de temores, culpas y estrategias humanas que lo habían sostenido hasta ese momento. Y es allí donde Dios lo enfrenta directamente, no para castigarlo, sino para prepararlo para la transformación. Peniel, que significa cara a cara con Dios, se convierte en el escenario donde Jacob deja de depender de sus propios recursos, confronta su pasado y recibe una nueva identidad marcada por redención, la bendición y la presencia de Dios. Este encuentro sagrado nos muestra que muchas veces, solo al detenernos y enfrentarnos a lo que hemos estado evitando, podemos experimentar la verdadera liberación y renovación espiritual. La soledad que prepara el encuentro. Jacob había recorrido un camino largo y tortuoso. Cada paso que daba estaba cargada de recuerdos, de decisiones apresuradas, de astucias que lo habían llevado a sobrevivir, pero también a cargar con un peso de culpa. Cada error, cada temor no resuelto, cada intento humano de manipular la bendición, se concentraba en esa noche al borde de Jaboc. Su corazón latía con intensidad, sentía miedo, pero también una extraña expectativa de que algo grande estaba por suceder. En Génesis 32:24 dice: «Y Jacob se quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba». Todo verdadero encuentro con Dios comienza ahí, cuando ya no hay ruido, no hay distracciones, no hay personas que nos sostenga. No hay fuerzas en talentos humanos y nos quedamos solos con la verdad de quiénes somos. La soledad de Jacob no era un accidente, era un escenario sagrado preparado por Dios. Antes de Peniel, Jacob había huido durante años de Esaú, de Labán, de sí mismo. Un hombre con promesas, sí, pero también con temores, estrategias carnales, astucia, manipulación aprendida desde pequeño. Dios había decidido llevarlo al lugar donde el quebranto se convierte en bendición. Queridos oyentes, recordar esa frase: el lugar donde el quebranto se convierte en bendición. La soledad es un escenario sagrado. Dios no deja que sus hijos se transformen sin permitirles encontrarse consigo mismo y con Él. La soledad confronta la astucia humana y nos obliga a depender de lo que es eterno. Jacob estaba solo con su pasado, con sus estrategias y con sus temores. Así, Dios prepara un terreno fértil para la transformación. Cada alma que busca la bendición de Dios debe pasar por su propia noche de soledad, donde no hay apoyos humanos que la sostengan,
solo la presencia de Dios y la honestidad del corazón. En Peniel, Jacob descubre que el mayor enemigo no era Esaú, sino Jacob. Y es el mismo descubrimiento que todos debemos hacer en algún momento de nuestras vidas. Queridos oyentes, quizás tú también atraviesas tu propia noche al borde del Jaboc. Tal vez estés huyendo de la honestidad con tu corazón, evitando reconocer resentimientos ocultos, ambiciones desordenadas o miedos que te impiden confiar plenamente en Dios. Al igual que Jacob, Dios te invita a quedarte solo con tu verdad, para que en esa confrontación encuentres preparación, liberación y transformación. La lucha que revela el corazón. La lucha de Jacob no era únicamente física, era un enfrentamiento espiritual y existencial. Y cada persona enfrenta su propio Jaboc en la vida, momentos en los que nuestras estrategias humanas se agotan, nuestras habilidades no son suficientes y nos encontramos cara a cara con nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. Jacob lucha toda la noche. En esa lucha se enfrenta no solo con un varón, sino con todo lo que representa: la santidad de Dios, la autoridad divina, la necesidad de rendirse y la preparación para una nueva identidad. Cada golpe, cada empuje, cada tensión revela un corazón que necesita transformación. Esta lucha nos enseña que la verdadera fortaleza no nace de nuestra astucia o esfuerzo, sino de aprender a depender plenamente de Dios, reconocer nuestra debilidad y abrirnos a su obra transformadora en nuestra vida. Como dice Jesús en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La noche de lucha y confrontación con nosotros mismos representa la muerte de nuestro ego, de nuestros miedos y de nuestra autosuficiencia, para que Cristo pueda vivir plenamente en nosotros y producir frutos eternos. Deja de vivir en tus propias fuerzas, confronta tus miedos, tus dudas y todo aquello que has estado evitando. Permite que Dios te toque en lo más profundo de tu corazón, que tu debilidad se convierta en un canal de su gracia y que, al rendirte, recibas la transformación que solo Él puede dar. El toque que cambia todo. En Génesis 32:25 dice: y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y quedó cojeando desde aquel día. El toque que cambia la vida no es cómodo ni siempre esperado. Jacob luchó con Dios durante toda la noche, confiando primero en su fuerza, en su ingenio y en su capacidad de sostenerse solo. Pero llegó un momento en que todo su poder humano se agotó, y fue en ese instante que el toque divino lo transformó. La cojera que recibió no es un castigo, es un símbolo de dependencia total y de redención. Cuando Dios nos toca, nos deja huellas que nos recuerdan nuestra verdadera condición. No podemos sostenernos sin Él. La debilidad, la limitación y la herida se convierten en canales por donde fluye su gracia, enseñándonos humildad y preparándonos para recibir la bendición que Dios ha prometido. La cojera de Jacob tiene varios significados. 1. Dependencia constante de Dios. Cada paso cojeando le recuerda que no puede apoyarse en sí mismo. Lo que antes lograba con astucia y fuerza, ahora solo se sostiene por la intervención divina. Su vida entera queda marcada por la necesidad de Dios, enseñándonos que la verdadera fortaleza nace de la redención. 2. Transformación visible y permanente. La herida no desaparece, pero Jacob cruza la vida con una nueva identidad.
La transformación que Dios produce deja marcas visibles. Su nombre cambia a Israel y su caminar se vuelve testimonio vivo de la obra de Dios. La bendición que recibimos de Dios no es invisible. Deja señales que nos recuerdan de dónde proviene nuestra victoria. Y 3. Victoria a través de la redención. Paradójicamente, la debilidad trae victoria. Jacob no vence porque su fuerza es superior, sino porque no soltó a Dios hasta recibir la bendición. La cojera simboliza que a veces debemos ser tocados, heridos o humillados para poder experimentar la victoria verdadera. Cada prueba, cada dificultad y cada momento de vulnerabilidad es un toque que nos enseña a depender de Dios. La gracia fluye donde nuestra fuerza falla. La bendición no llega por astucia, esfuerzo o capacidad humana, sino por redención, obediencia y confianza en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Este toque divino nos recuerda que la transformación no deja intacto al que se encuentra con Dios. Nos cambia, nos marca, nos prepara y nos conduce hacia la nueva vida que Él ha prometido. La verdadera bendición comienza en la humildad de reconocer nuestra incapacidad y en la fe que se aferra a su poder. La oración que no se rinde. En Génesis 32:26 dice: Y Jacob respondió: No te dejaré si no me bendices. Este es el clímax de la persistencia. Jacob ha llegado al límite de sus fuerzas, y en ese momento su oración ya no es una estrategia, ni una negociación, ni un intento de manipular la situación. Su clamor nace de un corazón que reconoce su incapacidad y absoluta necesidad de Dios. La oración que persevera no surge de la habilidad humana, sino del encuentro con la verdad de nuestra dependencia y del deseo profundo de ser transformados por la gracia divina. Jacob nos enseña varias lecciones sobre la oración persistente. 1. Fe que no se rinde. Él no soltó a Dios aunque la noche fuera larga y la lucha agotadora. La verdadera oración es un clamor que permanece firme en medio de la incertidumbre y el cansancio, confiando en que Dios es fiel y capaz de cumplir lo que promete. 2. Oración que reconoce limitaciones. La oración de Jacob surge de un reconocimiento profundo. No puedo, pero tú sí. Cuando nuestra oración nace de humildad y conciencia de nuestra incapacidad, Dios puede obrar libremente en nosotros. 3. Clamar con rendición y con debilidad. Jacob no manipula ni huye, se aferra. La oración eficaz no oculta el corazón ni disfraza nuestras necesidades. Dios responde a quienes se presentan tal como son, con sus miedos, con sus culpas, con esperanza, pero siempre con un corazón abierto. Y 4. Transformación a través de la perseverancia. La oración persistente cambia al que ora. Mientras Jacob se aferra, su carácter se moldea, su identidad se redefine y su alma se prepara para recibir la bendición. La persistencia no solo trae resultados externos, transforma la interior y fortalece la relación con Dios. Cada oración que nace del reconocimiento de nuestra fragilidad y se mantiene firme, aun cuando todo parece perdido, es una expresión de fe que Dios honra. La bendición llega no por nuestra fuerza ni astucia, sino por perseverancia, por humildad y la total dependencia de Él. La oración que no se rinde se convierte en el puente entre nuestras debilidades y la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. La confesión que abre la bendición. En Génesis 32, 27 y 28 dice: Y le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Aquí encontramos un momento trascendental. Jacob confiesa su nombre, admite su historia, sus limitaciones y su pasado lleno de engaños y astucias. Esta confesión es un acto de honestidad ante Dios. No se trata simplemente de decir palabras, es un reconocimiento profundo de quién es, con todas sus imperfecciones, temores y errores. El cambio de nombre de Jacob a Israel es mucho más que un cambio literal. En la cultura bíblica, el nombre refleja la identidad, el carácter y el destino de una persona. Jacob, cuyo nombre significa suplantador o el que se aprovecha de otros, representa la vida marcada por el miedo, la astucia y la dependencia de sus propios planes. Israel, en cambio, significa el que lucha con Dios y con los hombres y prevalece. Este nuevo nombre refleja la transformación integral de su carácter. Ahora su vida está guiada por la fe, la redención y la dependencia de Dios. Mira todo lo que sucede cuando recibe su nuevo nombre. 1. Se redefine su identidad. Jacob ya no es el que manipula y se aprovecha. Es un hombre que ha aprendido a depender de Dios y a luchar en oración y perseverancia. Su nombre ahora refleja su carácter espiritual y su destino eterno. 2. Israel simboliza victoria, reconciliación y propósito de Dios. La bendición de Dios redefine nuestra vida, alejándonos de patrones de egoísmo o engaño y guiándonos hacia la misión que Él nos ha encomendado. 3. Se evidencia la transformación interior. El nombre no solo comunica a otros quién es Jacob, comunica a él mismo quién se ha convertido en el corazón. La confesión y la aceptación de su nueva identidad consolidan la transformación que Dios ya ha comenzado en su vida. 4. Se establece un modelo para nosotros. Así como Jacob necesitó confesar su identidad para recibir la bendición, nosotros también debemos mirar honestamente nuestra vida, reconocer quiénes somos con nuestras debilidades y permitir que Dios nos renueve y nos dé un nuevo nombre espiritual. Solo cuando dejamos atrás nuestra antigua manera de vivir y nos entregamos a la voluntad divina, recibimos la verdadera transformación. Confesar nuestra identidad ante Dios es clave, porque nos permite liberarnos de nuestro pasado y abrazar el propósito que Él tiene para nosotros. Así, el encuentro con Dios no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra esencia, nuestro destino y nuestra forma de caminar en la vida. La transformación visible. En Génesis 32, versículos 31 y 32 dice: Porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y pasó Jacob la noche solo, y al rayar el alba cruzó el río Jaboc. Jacob sale cojeando, pero transformado. La noche de lucha le dio un amanecer de claridad, paz y nueva identidad. Su cojera recuerda la dependencia, su nombre recuerda la victoria, y su cruzar el río simboliza el paso hacia la reconciliación y la misión. La transformación no siempre es cómoda, deja marcas, pero prepara al hombre para la bendición completa. Cada alma que enfrenta su Peniel experimenta un amanecer espiritual, la paz, la claridad y la fuerza que proviene del encuentro con Dios. La bendición de Dios no se limita a un cambio externo, sino que reconfigura el corazón, la mente y la vida eterna. Queridos oyentes, hoy quiero animaros a buscar vuestro Peniel.
ese lugar que habéis estado evitando desde hace años, ese rincón del alma donde ya no podéis más en vuestras propias fuerzas, ese espacio donde se caen las estrategias humanas, donde la astucia ya no funciona y donde solo queda una verdad. Necesito ese toque de Dios, aunque duela. Jacob llegó a ese punto, llegó a su límite, llegó a ese lugar donde tenía que dejar de huir y enfrentarse a lo que siempre había evitado. Allí, en Peniel, Dios lo tocó, lo quebrantó y lo transformó. Allí dejó de vivir como Jacob, acostumbrado a su vieja identidad, a sus debilidades y patrones. Allí recibió un nuevo nombre, un destino nuevo y una vida nueva. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No quiere que sigas viviendo sostenido por tus fuerzas, acostumbrado a esa debilidad, a ese pecado, a ese temor que ya aceptaste como normal. Dios te llama a tu Peniel, a ese momento donde dices: Señor, ya no puedo más, necesito que me toques, que me cambies y que me transformes. Hoy te invito a dejar de huir, a dejar de esconder lo que te pesa y a permitir que Dios te dé ese toque que cambia la vida. Ese toque que, aunque te marque, te transforma para siempre. Ese toque que te dé un nuevo nombre y una nueva identidad. Queridos oyentes, busca tu Peniel, ese lugar donde finalmente sueltas, te rindes y dejas que Dios haga en ti lo que tú ya no puedes hacer por ti mismo, porque allí, justo allí, comienza la verdadera transformación. Queridos oyentes, como siempre me gustaría terminar con algunas aplicaciones prácticas. 1. Confrontar a Dios con aquello que no quieres enfrentar. Antes que Dios transforme tu vida, necesitas hacer lo que Jacob hizo, llevar a Dios aquello que has estado ocultando por años. Ese pecado que escondes, esa herida que no has tratado, ese miedo que te controla, esa parte de tu carácter que no quieres admitir. Todo eso es tu verdadero Jaboc. Ese es el lugar que Dios quiere tocar, pero no lo hará mientras tú sigues fingiendo que puedes con ello. No se trata de estar solo físicamente. Se trata de llegar al punto donde dices: Señor, ya no puedo seguir así. Esto me supera, esto me está consumiendo. Necesito que tú me transformes. ¿Y qué podemos hacer en lo práctico? Primero, detén la huida interna. Deja de esconder lo que sabes que está mal. Preséntalo delante de Dios sin excusas. Decirle: Señor, esto es lo que realmente soy. Esto es lo que no puedo controlar. Esto es lo que llevo cargando años. Dile a Dios específicamente qué parte de tu vida necesita un cambio profundo. Reconoce que no puedes cambiar por ti mismo. Pide el toque de Dios que transforma, aunque duela, aunque confronte, aunque te muestra verdades incómodas. Deja de ocultar lo que te está consumiendo y entra en tu propio Peniel, donde Dios te toma, te confronta y comienza la verdadera transformación. Aplicación 2. Confiesa quién eres realmente y permite que Dios cambie tu identidad. Si recordamos, Jacob tuvo que decir su nombre, y tú también. No puedes ser transformado si sigues actuando como si todo estuviera bien. Debemos ser honestos con Dios, decirle: Señor, soy celoso. Señor, soy impulsivo. Señor, soy orgulloso, soy adicto, soy inseguro o insegura.
Reconoce esa parte de tu carácter que no es conforme a la voluntad de Dios. Ponte delante de Dios y dile: esta parte de mí necesita un nombre nuevo. La confesión abre la puerta a una identidad restaurada. Aplicación 3. Busca a Dios, no solo su bendición. Muchos buscan la solución, el milagro, la salida, pero no buscan a Dios. Jacob entendió que la mayor bendición no era la reconciliación con Esaú, sino ver a Dios cara a cara. Por eso te aconsejo que dediques tiempo diario a estar con Dios sin pedir nada. De leer la palabra pidiendo conocer su carácter, no solo recibir respuestas. Podemos orar así: Señor, quiero tu presencia más que tus regalos. Cuando buscas a Dios primero, lo demás llega añadido. Aplicación 4. Camina con confianza después de tu peniel. La transformación no siempre cambia tus circunstancias, pero sí cambia tu corazón. Jacob siguió cojeando, pero ya no era el mismo. ¿Y qué podemos hacer para seguir caminando con confianza? Podemos identificar nuestro momento en Peniel. ¿Cuándo fue que me tocó Dios? ¿En qué área me quebrantó? Podemos recordar ese momento cuando tengamos miedo. Podemos tomar decisiones nuevas desde nuestra nueva identidad y no dejar llevarnos por temores viejos. Es importante recordar que si Dios ya te tocó, no vivas como si nada hubiera pasado. Empieza a caminar con fe. Quizás hacer esa llamada de reconciliación que por tantos años has evitado. Dar un paso de fe en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia. Quizás dar un paso de fe pidiendo perdón. Quizás suelta ese hábito que te tiene atado. Recordar: no esperes sentirte fuerte para avanzar. Avanza aunque cojeas, porque ahora caminas con Dios. Oremos juntos. Señor amado, venimos delante de ti sin máscaras, sin excusas y sin defensas. Hoy reconocemos que, como Jacob, hemos llevado dentro temores, heridas, pecados y cargas que hemos intentado manejar por nuestra propia fuerza. Pero comprendemos que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de huir y nos abrimos delante de tu presencia. Padre, aquí está nuestro Jacob. Lo que ocultamos, lo que no queríamos admitir, lo que nos ha frenado por años, te lo entregamos. Confesamos que no podemos solos, que nuestra lucha humana no nos ha dado victoria y que necesitamos que tu mano toque nuestro interior y nos cambie desde la raíz. Señor, renunciamos a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja identidad, a nuestras viejas maneras de enfrentar la vida. Y pedimos que nazca en nosotros el Israel que tú has visto desde siempre. Una identidad nueva, restaurada, libre y guiada por tu Espíritu. Transforma nuestro corazón, cambia nuestra historia y marca nuestra vida como la bendición que solo llega cuando nos rendimos a ti. Hoy abrimos lo oculto, hoy confesamos la verdad y hoy recibimos tu gracia que nos renueva. Gracias, Padre, porque en tu presencia lo que escondíamos se convierte en un testimonio y lo que temíamos se convierte en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa.